Muy buenas tardes, queridos compañeros de estudio y simpatizantes de estas pequeñas clases o charlas. Espero que estéis bien, que lo llevéis bien el día de hoy. Y bueno, el vídeo de hoy, el tema de hoy, trata sobre la desencarnación, una segunda parte de la desencarnación, que sería la desencarnación automática o mecánica. También comentamos en el último vídeo que se le podía llamar desencarnación indirectamente asistida. El vídeo este último fue sobre la desencarnación asistida, directamente asistida. Dijimos que en este tipo de desencarnación el espíritu que va a desencarnar la persona que va a desencarnar tiene un merecimiento mínimo para que unos técnicos espirituales o unos trabajadores espirituales, técnicos de desencarnación, le corten los lazos y lo conduzcan de vuelta a la colonia espiritual a la que pertenece. También se comentó que estos técnicos pueden venir acompañados, pues, por ejemplo, de un familiar desencarnado de la persona que va a desencarnar, como puede ser, por ejemplo, en el caso, la ilustración que os mostré, representaba a una madre, a la madre del desencarnante, que venía a recibirlo, que lo tenía en brazos. Bien, ese era el tema de la desencarnación directamente asistida. Hoy vamos a hablar sobre la desencarnación automática o mecánica o indirectamente asistida. Se le puede llamar indirectamente asistida porque en esta desencarnación, aunque los lazos se cortan automáticamente, mecánicamente, por las leyes que rigen la vida, también pueden estar de una forma indirecta asistida por técnicos espirituales que en ese momento pueden estar esperando para recoger también a ese espíritu o no. Algunas veces, dependiendo en la circunstancia y en la situación en la que desencarne, por ejemplo, un asesinato, una guerra, un duelo, puede haber técnicos o guías espirituales esperando para recoger, para recibir al desencarnante, a quien va a desencarnar, y puede suceder que se vaya con los guías o no se vaya con los guías. ¿De qué depende esto? Esto depende de si el desencarnante, cuando por ejemplo va a desencarnar en un tipo de duelo, como he comentado, en un tipo de pelea, etc., si el desencarnante guarda rencor, guarda odio, está en ese momento animado por una energía negativa, por una vibración pesada, los guías espirituales o los técnicos de desencarnación respetan la libertad del espíritu recién desencarnado, respeta ese libre albedrío, que es lo que nosotros llamamos en el estudio espiritista, ese libre albedrío, que es fundamental, es un derecho en el espíritu. Y si los guías ven que el desencarnante está en una vibración muy densa, muy baja, y se aferra a un tipo de odio, de venganza, por imaginar un duelo una persona que acaba de matarlo, asesinarlo, los guías respetan, por supuesto le intentan influir de una manera mental o dándole algún consejo o alguna voz o diciéndole vente con nosotros, y si el espíritu no lo acepta, quiere promover algún tipo de venganza, de justicia, etcétera, los guías respetan esa voluntad, esa libertad y se van, ¿no? Se van pues a continuar con otros trabajos y otros emprendimientos que ellos tienen, ¿no? Aquí, como podéis ver, que he puesto la ilustración, esta foto os sonará mucho, que es de la película Ghost, Más allá del amor. Yo recuerdo que la veía de niño, me encantaba esta película y aún hoy me sigue gustando porque es una película que
se puede retratar, se puede coger, plasmar como tema de estudio, ¿no? Como tema de estudio espiritual. Es una película que se acerca o coincide en algunos puntos con el estudio espiritista. Hay otros puntos en los que no tanto. Aquí, como podéis ver, el protagonista de la película, que si no recuerdo mal se llamaba Sam, el actor que ya desencarnó, el actor hace unos años, en el 2000 y algo, creo, se llamaba Patrick Swayze o Swage o Switzer, algo de eso. Perdonadme si no lo pronuncio bien, pero el idioma en inglés no se me da bien, ¿no? La pronunciación. Pues aquí, si recordamos esta escena, que prácticamente creo que la mayoría habréis visto esta película. Si recordáis esta escena, bueno, este tipo de desencarnación, que Sam desencarna asesinado por otra persona, contratada por su propio amigo, aunque este amigo no tenía intención de matarlo, sino más bien de robarle, creo que era de robarle unos datos o algo así, ¿no? Y este individuo que fue contratado, no recuerdo ahora el nombre del personaje, Willy creo recordar, Willy, sí, Willy podría ser, que era de color, nombre de color, fue contratado y para que le robara cierta documentación. La cartera no era para robarle dinero, la intención de su propio amigo era robarle cierta documentación o información que llevaba en la cartera. Lo que sucedió, como podréis recordar, es que a Willy, este individuo contratado, se le fue de las manos y acabó asesinando a Sam, ¿no? Sam desencarna bruscamente, es una desencarnación que la podemos encuadrar dentro de este tipo que vamos a hablar hoy, que es el tipo de desencarnación mecánica o automática, y es una desencarnación brusca. Si recordáis, él al principio no comprende que ha desencarnado, no lo acepta, no lo comprende, intenta, aquí vemos en la foto cómo intenta tocar su propio cuerpo y no consigue tocarlo, sino que más bien su espíritu atraviesa el cuerpo que él acaba de dejar, ¿no? Se le aparece una luz desde arriba y esa luz es como una especie de llamada, que lo llaman, es lo que he comentado antes, de que se podría decir que esa luz son, lo que he comentado antes, estos técnicos para llevárselo. Lo que pasa que él mira la luz y se gira y no acepta irse. No acepta irse y la luz se apaga o se va, ¿no? Es exactamente lo que he comentado antes de los técnicos cuando aparece. Con la única diferencia que en la película, en vez de aparecer la figura o la forma de unos espíritus, aparece una luz abstracta, en forma de luz abstracta, se puede decir, ¿no? O un foco de luz. Él no acepta irse, no termina de comprender por qué le ha ocurrido eso, y la luz ya se va, se quita, ¿no? Él intenta tocar su cuerpo y lo atraviesa, ¿no? Entonces ya, si se acordáis de la película, él intenta pues comprender, investigar, da a conocer por qué él ha sido asesinado, qué hay detrás de ese asesinato. Ya después, más adelante, es cuando descubre que su propio amigo está metido en este tema, forma parte y es cómplice de hecho de lo que le ocurrió, y él intenta pues hacer justicia. Más adelante, cuando esté yo un poquito más puesto con el tema de las ediciones de los vídeos y eso, os iré poniendo escenas de, por ejemplo, de películas que esté comentando o vídeos, ¿no? Pero bueno, de momento tenemos aquí esta foto y aquí se puede encuadrar este tipo de desencarnación en una desencarnación automática. Al ser asesinado, Sam
sus lazos se han cortado automáticamente. Los lazos que unen, como hablamos en vídeos anteriores, los lazos que unen al espíritu con el cuerpo. En la desencarnación, por ejemplo, directamente asistida, como en el último vídeo, pues los lazos son cortados uno a uno por estos técnicos espirituales, ¿no? A través de unas operaciones magnéticas, etcétera, etcétera. Aquí se corta automáticamente. Esta es la desencarnación de Sam, automática. Y ahora os voy a poner otra ilustración de la misma película para que veáis que aunque las dos desencarnaciones sean automáticas, son distintas. ¿En qué va a ser distinta? Pues va a ser distinta en si la persona que desencarna en ese momento está haciendo el mal o tiene deudas kármicas o no, o simplemente ha sido asesinado. En el caso de Sam no. ¿En qué interfiere esto? En que cuando uno está haciendo el mal, está queriendo hacer daño y mata a otra persona y es asesinado o desencarna también en ese duelo, atrae una atmósfera de espíritu de baja procedencia, de vibraciones, y son raptados, por llamarlo así, por este grupo de espíritus que se lo llevan. Además, este grupo de espíritus que los raptan en ese momento, cuando desencarna, normalmente ese grupo de espíritus han estado influenciándolo, obsesándolo, como se les llama en el estudio espiritista, la obsesión o vampirismo espiritual, le han estado influenciando negativamente. Aquí, por ejemplo, os voy a poner ahora la otra foto, que es la desencarnación de ese amigo que fue el que planeó ese robo, ¿no? Aquí, como podéis ver, tenéis la desencarnación. El personaje no recuerdo bien cómo se llamaba. Si se fijáis bien, aquí detrás del personaje hay como una especie de fantasma detrás, negro, con los ojos y la boca blanca, lo han representado así. Eso es, si recordáis la película, este personaje, el que era amigo de Sam, desencarnó de una forma automática, accidental porque Sam le estaba moviendo, no sé si era un andamio o algo, o unas cuerdas, y se le cae un cristal y desencarna el personaje, muere el personaje. Y es en ese momento cuando una especie de fantasma vienen a por él, a arrastrarlo y se lo llevan a él, no se llevan a Sam. También pasó con Willy, el individuo que fue contratado por este personaje no recuerdo yo bien cómo se llamaba, ¿no? Creo que era Carl, si no recuerdo mal, creo que era Carl. Entonces, la diferencia, básicamente, aunque los dos se encuadren dentro de una desencarnación automática, la diferencia es que en una desencarnación el espíritu es raptado por estos espíritus y en la otra no es raptado por los otros espíritus. Eso es por la diferencia de nivel evolutivo, por la diferencia de condición, de ser mejor o peor persona. Cal pues planificó, diríamos, ese atraco de la que fue responsable del asesinato de Sam. Después también intentó matar a esa medium, si lo recordáis, que contactó, que Sam la buscó para que la ayudara. Entonces, pues por la baja vibración que tenía Carl, fue raptado por estas sombras o estos fantasmas, que en la vida real, cuando esto sucede, normalmente, antes de raptarlo, como acabo de comentar antes, ha sido influenciado durante un tiempo, con pensamientos negativos, inculcándolo estos espíritus a matar, a delinquir, a robar. Y después, cuando desencarna, lo que están deseando cuando desencarna, pues estos espíritus de baja procedencia es raptarlo y se lo llevan. ¿Dónde se lo llevan? Bueno, pues como dijo Jesús,
en la casa de mi padre hay muchas moradas, ¿no? Hay muchas esferas espirituales. Ya hablaba una vez en vídeos anteriores del umbral, que es una dimensión de baja procedencia, de bajo nivel, de baja vibración respecto a la Tierra. Pues pueden ir al umbral, pueden ir a una especie, incluso se habla en alguna psicografía espírita de cavernas oscuras, ciudades oscuras, y este tipo de desencarnación automática, cuando la persona está inmiscuida en el mal, en el odio, pues normalmente suele haber entidades, espíritus, que están esperando a que desencarne para llevárselo, para apoderarse de él cierto tiempo. No es eterno, diríamos ese secuestro, por llamarlo así, que sufre el recién desencarnado no es eterno, sino que va a ser durante un prolongado tiempo hasta que sea rescatado por técnicos espirituales, por guías espirituales, y sea conducido de nuevo a la reencarnación, ¿no? Lo preparen para una nueva reencarnación donde tendrá que rescatar sus deudas. Después, por ejemplo, pues están las desencarnaciones, por ejemplo, que no sean duelos, ni sean crímenes, ni sean asesinatos. Por ejemplo, un accidente de tráfico. Yo tengo un familiar muy cercano que desencarnó en un accidente de tráfico. En los accidentes de tráfico, por ejemplo, un accidente laboral o un accidente cotidiano en la calle, etcétera, cuando se verifica a través de un accidente, también lo podemos encuadrar dentro de una desencarnación automática, en la que el espíritu, como acabo de mencionar sobre la película El caso de Sam, puede o no puede comprender lo que le está ocurriendo en ese momento. Lo que se suele decir, ¿no? Lo que suelen retratar muchas películas, ¿no? Que muchos espíritus, cuando mueren bruscamente, pues desencarnan bruscamente, no saben que están muertos, ¿no? Pues hay muchos casos que ciertamente bajo el estudio espiritista es así, coincide, ¿no? Esta película, en este aspecto, pues se acerca al estudio, por ejemplo, que es el estudio que doy en estas clases o en estos vídeos, ¿no? En estas desencarnaciones los hay que desencarnan y pueden comprender su nueva situación o no comprenderla, necesitan un tiempo. Eso se le llama una transición, un estado de turbación, se le llama en el estudio espiritista, que tiene que atravesar el espíritu cuando desencarna. La duración de ese estado de turbación dependerá, si es de mayor tiempo, más largo, más corto, dependerá de la evolución, de lo espiritualizado que esté el espíritu, la persona, en el momento que ha desencarnado. Depende de su nivel evolutivo, ¿no? Y depende de la vida también, del estilo de vida o el tipo de vida que haya tenido, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues como he mencionado estos dos casos de automática, está en la de los accidentes, y el espíritu pues necesita pasa por un proceso de turbación. Turbación, en pocas palabras, es comprender su nueva situación, comprender que es un espíritu más allá de la materia, más allá del cuerpo que acaba de dejar, y que él o ella es un espíritu inmortal más allá del vestido carnal del cuerpo que acaba de dejar. Esa turbación va a ser más prolongada o menos prolongada, como he comentado, dependiendo del espíritu de cada caso. Cada caso es único. Hay una psicografía, hay una psicografía muy interesante que se llama Crónicas de un despertar, y creo que la tenía yo por ahí, por la librería. Voy un momento por ella. En esta psicografía, no sé si lo veis bien por la claridad ahí, se titula Crónicas de un despertar.
Es una psicografía por un centro de estudio, y el protagonista, el nombre que le han dado aquí de nombre Alfonso. Los nombres de los protagonistas de la psicografía comentaron, no sé si os lo he comentado en vídeos anteriores, suelen ser nombres ficticios para proteger de alguna manera las identidades de los miembros que estuvieron involucrados en aquellas narrativas. Las historias son reales, pero los nombres los cambian, ¿no? Esta psicografía es muy interesante. Aquí hay una desencarnación. Bueno, esta desencarnación es brusca. Estaba en la cama el protagonista y no sabía en ese momento que había desencarnado. Entonces él relata el libro que él intenta levantarse de la cama, intenta coger la zapatilla y no puede levantarse. Alfonso, el protagonista de esta historia, de esta desencarnación, estaba muy materializado. Era una persona muy materialista, le daba importancia exclusivamente al dinero, a los placeres materiales, al egoísmo, y por esa condición vibratoria o evolutiva en la que se encontraba, Alfonso desencarnó automáticamente y no sabía que había desencarnado. Desencarnó estando tumbado en la cama, intentaba coger la zapatilla para levantarse y narra el libro que no podía levantarse. Después pasó, no quiero tampoco detallaros mucho el libro por si tenéis pensado algún día adquirirlo a través de alguna librería espírita, que la podéis buscar por internet. Y después os digo simplemente los 3 capítulos de los más significativos sobre su estado, de esa ignorancia que tenía sobre su propia situación. Y después, cuando llega el día de su funeral, el cuerpo es arrastrado, su espíritu es arrastrado por su cuerpo que había dejado, por su cadáver. Conforme el coche fúnebre avanzaba, se movía, su espíritu, él, sin poder evitarlo, controlarlo, él era arrastrado por el movimiento hacia donde iba dirigido el cadáver, que en este caso era, pues, primeramente, como suelen ser los entierros habituales, ¿no? A la iglesia o a alguna capilla y después al cementerio. Después, bueno, antes de desenterrar al cementerio, él estuvo en una cámara mortuoria y allí tuvo que soportar con gran malestar la ironía y la burla de ciertos espíritus burlones. Ya dijimos que en el mundo espiritual hay todo tipo de espíritus. Y estuvo en esas cámaras, y después ya cuando llega al cementerio el cadáver, su hilo, sus lazos aún los lazos que unían su espíritu con su cuerpo, con el cadáver que había dejado, aún no se había cortado. No se había cortado porque él estaba tan apegado a la materia que no aceptaba de que había desencarnado. Él creía que estaba en una especie de pesadilla y quería despertar. Tuvo que acompañar el proceso. Cuando ya estaba el cadáver enterrado en el cementerio, él acompañó todo el proceso de descomposición del cadáver suyo, el proceso de descomposición cadavérica. Esto sucede muy a menudo con espíritus que están muy materializados, espíritus criminales, etcétera, etcétera. Acompañó ese proceso visualizando cómo tampoco voy a entrar en detalle, ¿no? Todos sabemos cómo más o menos tenemos una idea general sobre ese proceso, ¿no? Cómo se descompone, y acompañó todo ese proceso de descomposición cadavérica, ¿no? Ya después de pasar las horas y las horas y las horas, él se le ocurrió el pensamiento, la posibilidad de pensar de que podía estar muerto. Reflexionó, hizo una oración o pidió a Dios una oración con sentimiento, y fue en ese momento cuando el lazo que lo unía al cadáver, a su propio cadáver, ya se rompió. Y ya pues pudo salir del cementerio y se pudo ir. Esta pequeña historia para que os hagáis una idea de los tipos de desencarnaciones que hay y hasta qué punto la turbación de la que os he comentado puede ser más duradera
y más intensa, ¿no? En el proceso de desencarnación, ¿no? Esa turbación que pasa por el espíritu, ¿no? Esa conciencia de la separación que ha tenido con su cuerpo, que se le llama turbación. Pues nada, no quiero hacer más largo el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Dale a un like si os ha gustado. Suscribiros para que os salgan los nuevos vídeos. Si tenéis alguna duda, pues tenéis como siempre os digo, tenéis abajo la barra de los comentarios para escribir o compartir cualquier tipo de experiencia que hayáis tenido. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Hasta la próxima.